cosa. Háblame, 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 dime por qué sucedieron estas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que se están conectando en estratos de Instar y a las que se irán conectando poco a poco. Yo soy Anael Ibarra y hoy tengo el gusto de conversar con Ángel Delgado. Ángel es artista y probablemente no hace falta presentarlo. Yo creo que ha pasado a la historia del arte en Cuba y a la historia en general en Cuba por su famoso performance en el año 1990. Bienvenido, Ángel, a Estratos. Gracias, buenas tardes. Bueno, de este lado, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a Tania, gracias a ti, gracias a todo el colectivo de Instar por esta invitación, esta oportunidad. Gracias a ti también por venir y por ofrecer el testimonio, que es un poco lo que estamos buscando también en este espacio, ¿no? El poder reconstruir y no solo reconstruir, sino articular un poco también con lo que está pasando ahora mismo en Cuba. Yo creo que tu caso es como ejemplar para eso. No sé si quieras, Ángel, comenzar, bueno, no directamente con el performance, sino un poco con lo que fue el contexto previo a ese performance en 1990. La esperanza es lo último que se está perdiendo, ¿cierto? En la exposición del objeto esculturado. Sí. Si quieres hablar un poco sobre ese contexto previo que se vivía sobre todo en La Habana, a partir de cómo fue aumentando la censura, de cómo fue aumentando también la violencia institucional hacia los artistas y la migración ya hacia finales de los 80, principios de los 90, un poco ese clima que supongo es el que te lleva a ti a tomar la decisión de hacer esto. Entonces, si quieres hablar un poco de ese contexto. Sí, exactamente. Yo siempre trato de aclarar, de explicar un poco qué sucedía en aquellos años, porque hay quien conoce mi performance, pero pues mucha gente, sobre todo antes, ¿no? Ya se conoce un poco más, pero la gente decía, bueno, si ¿a qué viene esto, no? O sea, defecar en público y todo eso, ¿no? Y sí es importante que se sepa que, o sea, lo que me motivó esa acción. Y es justo que a finales de los 80, estamos hablando de 87, 88, 89, por ahí más o menos, se empiezan a suceder. O sea, había un ambiente, primero había un ambiente bien rico en el arte cubano, donde se respiraba mucha libertad y hacíamos prácticamente lo que deseábamos en espacios privados, sobre todo en espacios públicos, se empezaron a hacer cosas muy
muy libres, ¿no? Así nos sentíamos, ¿no? Todos. Y había un buen ambiente en ese sentido en las artes visuales en Cuba en ese tiempo. Pero de un momento a otro, a finales de los 80, empiezan a suceder ciertas censuras e incluso represiones en el lugar de algunas de las exhibiciones, ya sean públicas o privadas, ¿no? Y me refiero, que yo recuerde, creo que una de las primeros que yo era estudiante en aquella época, estudiaba en el Instituto Superior de Arte, y una de las primeras que recuerdo fue que un día íbamos camino ya a la inauguración de Thomas Edison en 23 y 12, y antes de llegar ya alguien nos dice, no, la exposición está cerrada, no se va a abrir. No recuerdo si fue el ministro el que llegó un rato antes y dijo que la exposición no se podía abrir. Y ahí empiezan a suceder cosas. Después, no recuerdo bien el orden, pero sí sucede lo de el Castillo de la Fuerza también, con la exposición de René Francisco con Juan, que el mismo también, el día de la inauguración, llegando allí, nos enteramos que, o sea, se abre la exhibición, pero se habían bajado algunas obras, ¿no? Se habían censurado abiertamente algunas obras y la exhibición abre sin algunas obras. Sucede también lo del Arte Calle en Galería L, con esta, no me recuerdo el nombre de la acción que ellos hicieron, que era la imagen del Che en el piso, y en ese momento hay una intervención a uno de los artistas, es una especie de represión y lo quieren sacar del lugar, cosas así, ¿no? Que suceden. Y Arte Calle había sido ya también censurado en sus performances, en sus, más bien sus grafitis que hacían en la calle, ¿no? Algunos que otros, bueno, y obviamente no se me puede pasar, pues todo lo que sucedió en el Parque G con el proyecto de Ardé y toda esta, o sea, Juan Crespo y todo el grupo de artistas que ellos fueron convocando, creo que era los miércoles a miércoles en la tarde, y ya que ellos se empezó a convertir en una gran reunión y polémica de artistas y con performance y obras en vivo, etcétera. Y ese evento fue totalmente censurado poco a poco hasta que fue desaparecido y prohibido, ¿no? Entonces, en fin, toda esta serie de acontecimientos que van sucediendo, a mí me hace por pensar en hacer algo que llamara realmente mucho la atención, incluso internacionalmente, en una época donde no había ni internet en Cuba, pero sí mi interés era llamar mucho la atención sobre esa censura y esa falta de libertades que estaba existiendo con la creación y con los artistas en ese momento. Y nada, se me ocurrió algo, de la nada se me ocurrió algo, creo que bien escandaloso, después me doy cuenta, ¿no? Esto, y fue en contra, ¿no? Porque fui objeto de la misma censura que yo quería criticar con este performance, ¿no? Y justamente el performance trata sobre, ya muchos conocen más o menos la historia del performance, pero para cualquiera que esté viendo que esto y sea estudiante o algo que no conozca, en fin, cualquiera que lo vea que no conozca, pues lo que hice fue, en medio de la inauguración del objeto esculturado en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, una exhibición a la cual yo no había sido invitado. O sea, obviamente yo sabía que este performance no lo podía proponer a ningún proyecto ni presentar oficialmente en ninguna galería. Por lo tanto, fue un performance que hice totalmente en silencio. Y o sea, realmente nadie lo sabía. No, nadie lo sabía. Nadie estaba al tanto realmente. O sea, absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y de hecho,
mi novia en ese momento estaba al lado mío y no lo sabía que yo lo iba a hacer. Yo me separo de ella y empiezo a hacer el performance. O sea, ni mis amigos más cercanos, los artistas más cercanos que eran mis amigos en ese momento, tampoco lo sabían. O sea, nadie sabía de esa acción. Obviamente no quería que nadie interrumpiera mi idea, ¿no? Porque sé que cualquiera me pudiera haber dicho, oye, estás loco, eso no lo hagas, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Yo no quería que nada de eso me influyera. Y por lo tanto, pues nadie sabía y aproveché, creo que estuve esperando realmente, la idea ya la tenía un tiempo antes, estuve esperando como el momento preciso o la exhibición precisa eh, para hacerlo y que tuviera el efecto que yo quería. Justamente llegó la exhibición de los objetos culturados, que era una exhibición donde habían 59 artistas participando y de hecho conceptualmente me parecía perfecto el título, el concepto y hacer yo mi objeto esculturado biológicamente, ¿no? O sea, por ese lado, técnicamente también encajó en la exhibición, ¿no? Pero bueno, era eso, era llamar la atención sobre lo que estaba pasando, sobre todo la falta de libertades de creación en ese momento. Claro, lo que sucede es que, bueno, debo contar que estando yo haciendo mi acción, antes de terminar de defecar y antes de terminar de limpiarme y pararme del lugar, uno de los curadores, Félix Suazo, se acerca a mí, creo que está en alguna foto por ahí, se acerca a mí y me pide, se sienta frente mío y varias veces me pide que termine el performance, que termine, no, que me levante y que me vaya, porque ahí estaba presente la seguridad del Estado y me podían reprimir. Yo hago caso omiso a eso, yo realmente, solamente, yo no hablaba, solamente lo miraba a los ojos, él se cansó de decirme algo y se levantó y se fue, yo terminé mi performance y me levanté y bueno, ahí seguí dando un poco de, caminando en el lugar y ese día me pude ir a la casa. ¿Y la gente qué te dijo? O sea, la gente conversó contigo, ¿cómo era el clima? O sea, ¿cómo se recibía ese tipo de acciones en ese momento? Mira, para mí fue muy extraño, yo pienso que para la gente también. La gente, o sea, se habían hecho cosas, yo pienso que bastante fuertes políticamente en cuanto a performance en esos tiempos en Cuba, pero una acción realmente escandalosa un poco procesar también, ¿no? Te digo, alguna gente, algunos amigos, pues sí, me daban una palmada, me decían bravo, otros me decían, ¿qué hiciste? ¿Estás loco? ¿Te van a meter preso? Y yo les decía, bueno, no sé, ¿qué va a pasar? No sé. Eh, otros se molestaron porque de alguna manera le eché a perder el show, ¿no? Porque después de eso, pues todo giraba alrededor de esa acción y bueno, la exhibición automáticamente fue cerrada y fue cerrada el ministro de Cultura como una semana más o menos, estuvo cerrada la exhibición hasta que abrió, pero abrió sin que se pudieran realizar otra serie de eventos que tenían pensado los organizadores, ¿no? Los curadores. Ya nos hicieron conferencias, nos hicieron performance que se iban a seguir haciendo durante la duración de la muestra. O sea, eso trajo algunos problemas para la muestra y obviamente algunos no estuvieron muy conformes. Es curioso que en aquel momento, recuerdo a algunos artistas, no voy a decir nombres,
pero algunos artistas sí me criticaron fuertemente. Pero lo curioso es que después esos artistas pues también salieron del país y si lo escuchas hablar ahora dicen otras cosas de lo que decían en aquel momento, pero bueno, eso son anécdotas aparte, ¿no? Esto, No, y supongo que se cuestionaba bueno, mucho también si aquello era arte o no era arte, qué era lo que había acabado de pasar, si era un me oportunismo imagino, además. obviamente esa era una de las cosas que se cuestionaban muchos. Como se cuestionan o como se han cuestionado mucho cuando el Sexto empezó a hacer sus cosas y le cuestionaban si era artista o no, o cuando Luis Manuel Otero también empezó a hacer sus acciones y se lo cuestionaron todo el tiempo. Yo pienso que siempre que se hacen este tipo de cosas, la gente lo primero por donde se va es por cuestionar absurdamente si es arte o no, cuando actualmente eso es muy complicado definirlo ya, ¿no? Sí, ya era complicado en los 80. Estabas diciendo, creo que te interrumpí cuando estabas comentando de que pues pudo volver a abrir la exposición, pero que pues ya no se les permitió a los curadores, a Alexis y a Félix, continuar con el programa que tenían. Sí, exactamente. Y estos son cosas que yo he ido eh, escuchando después, obviamente. Yo en mi casa y a los 6 días es que ya voy a prisión. Pero bueno, antes de contar esa parte, sí, yo me voy enterando de ciertas cosas que sucedieron alrededor de de la performance y de la exhibición con el tiempo y cada vez me encuentro gente y hasta hoy a veces me encuentro gente y todavía me hace alguna anécdota que no conozco de aquella época o de qué pasó. Recientemente me acabo de enterar por el propio durante todo el tiempo no sé si todo el tiempo de la inauguración, pero toda esa semana que, o después y después en la fototeca de Cuba, que quedaba al frente, habían instalado a alguien de la seguridad del Estado con una cámara tirando fotos a todo el que entraba a la exhibición durante ese tiempo. No sé exactamente el tiempo que sucedió, pero me cuenta que la exhibición después de eso estuvo vigilada totalmente. Como estaba vigilado quién me visitaba en mi casa, ¿no? Durante esa semana, ¿no? Estuvieron vigilándome en mi cuadra y para ver quién entraba o no a mi casa, con quién me reunía o no, durante esos 6 días que estuve aún en la calle, ¿no? No sé, En esa época era común, ¿qué más no, quieres? no, te iba a preguntar, o sea, era común ya en esa época, se sabía, yo creo, las instituciones sabían que en las inauguraciones estaba la seguridad del Estado presente. O sea, era algo ya Sí, común. exactamente. Ya desde que empiezan a suceder estas cosas que te contaba al principio con la exposición de Tomás Sexto, eso, yo creo que no sé si antes o a partir de ahí, ya en todas las inauguraciones habían agentes de la seguridad del Estado. Eso se comentaba, eso era como de boca en boca, pero todo el mundo sabía que obviamente ahí iba a haber alguien de la seguridad del Estado. Y de hecho, yo sabía, el día que lo hice en mi performance, yo sabía que ahí iba a haber alguien de la seguridad del Estado. Yo esperaba, de hecho, que en algún momento me reprimieran en el lugar. Después me entero que no lo hicieron justamente porque no querían armar más revuelo, Oh, más bulla de lo que ya estaba sucediendo, ¿no? Entonces, ahí me entero de que sí, que yo, bueno, estaban ahí porque Félix Suazo me lo había dicho, pero me entero que no llegan a reprimirme en el lugar para evitar, creo que todo es cosas que me han contado, ¿no? Pero creo que alguno no sé si es Beatriz Aulé o Cristina Vives, que era la curadora en aquel momento, una de las curadoras en aquel momento
del centro influye para que no me repriman el lugar, porque consideraban que eso iba a ser mucho peor, ¿no? Y por eso quizás no sucedió. Pero sí, era conocido por todos, que ya en las inauguraciones, incluso no en las inauguraciones, incluso en las preparaciones de exhibiciones, ya había con agente de cultura, que a la vez era con agente de seguridad, velando por los proyectos, ¿no? De hecho, para este mismo proyecto, para los objetos culturados, cuando está y esto me lo cuenta también Alexis, cuando está en su preparación, a ellos, a él y a Félix, supongo, le dicen que no podía estar incluido ni Juansi ni Crespo en la exhibición. O sea, que ya de antemano ya estaban censurando quién podía y quién no podía estar en una exhibición. Y eso era algo que nosotros lo sabíamos de boca en boca, ¿no? Oye, y durante la exposición solo se te acercó Alexi. Digo, estoy pensando, por ejemplo, en Beatriz, que era la directora en ese No, momento del durante la centro. exhibición el que se me acercó fue Félix A Suazo. Félix. Félix Suazo y fue el único que estuvo como sentado, ¿no? Como agachado, frente a mí. Contigo. Y él es el que me dice esto. Yo veo, yo sé que delante de mí vi mucho tiempo parada a Cristina Vives, que yo recuerde, y otra curadora en ese momento, que no me acuerdo su nombre. Incluso hay algunas fotos que ellas salen ahí con una cara de no muy contentas, delante o sea, a un lado del performance. Oye, pasan 6 días, ¿no? Dices que son 6 días lo que te Sí. dejan y luego van. ¿Qué ocurre cuando van? O sea, bueno, te toman preso. ¿Cuál es el pretexto para llevarte? Bueno, durante esos 6 días, primero me entero creo que era el de vigilancia de mi CDR, algo así, que le comunica a mis padres que estoy siendo investigado, que han ido varias veces al CDR a preguntar por mí. O sea, eso se lo cuentan a mí, a mi mamá me lo cuenta a mí durante esos 6 días. También durante esos 6 días, yo en ese momento, yo estaba en Elisa y a la misma vez estaba trabajando. Y fui despedido trabajaba de profesor en una casa de la cultura. Y fui despedido de ese trabajo, o sea, un acta ¿cómo se llama? De despedida, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ya. ¿Te dijeron motivo? Del trabajo, fui expulsado. ¿Eh? ¿Te dijeron por qué te expulsaban? ¿Cómo? ¿Te dijeron por qué te expulsaban? Sí, ahí está, el motivo aparece ahí el motivo aparece ahí en la carta de expulsión, y es por hacer un acto deshonroso, ¿no? Algo así decía, una cosa inmoral, una cosa así, ¿no? Decía. Y bueno, ya, son cosas que sucedieron en esos 6 días. Y creo que es el día 10 de mayo, el performance fue un día 4 de mayo, el día 10 de mayo en la noche, se aparece la policía en mi casa, ya debe haber sido aproximado 10 de la noche, algo así, y me dicen que tengo que acompañarlos. Yo pregunto por qué y me dicen solamente tienes que acompañarnos. No, y fueron sin ninguna orden de detención ni nada, y obviamente se violaron mis derechos, o sea, desde aquel entonces se violaban, mucho antes también, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que está sucediendo ahora
ya sucedían que muchos, ¿no? Y entonces, nada, me llevan en una patrulla esa noche así en Altavoz, bueno, a la Villa Marista, que es lo mismo, ¿no? Y ya ahí me empiezan el proceso, me meten en una celda junto a 6 reclusos más. Era una celda pequeña con, con 3 literas de 2 pisos, o sea, ahí estoy yo y 5 más. Y es una celda totalmente cerrada, con unas ventanas muy pequeñas que no dejan entrar luz, solamente un poquito de aire. Ahí estuve, en esa celda estuve un día, 2 días, en una celda prácticamente sin agua, te ponen el agua a las 6 de la mañana, en fin, eso sería una historia muy larga contar esos detalles, ¿no? Pero bueno, nada, ahí estaba en el proceso de que me estaban interrogando, ¿no? Y me sacaban y me entraban de la celda a diferentes horarios. Ahí te ¿Qué te meten, te sacan de preguntaban ahí que estás durante el lleno de calor. interrogatorio? ¿Qué buscaban? Ellos básicamente estuvieron indagando mucho en si yo pertenecía a algún grupo de derechos humanos, a algún grupo de opositor, que a aquella época existían pocos, pero existían, por supuesto. Ellos estuvieron más viendo por ahí, como que de dónde salí yo, que por qué, o sea, de qué grupúsculo era yo, a dónde yo pertenecía, ¿no? Y bueno, nada, supongo que en las investigaciones que hicieron se dieron cuenta de que realmente yo era solo, o sea, no pertenecía a nada y fue una acción, nadie sabía de nada, por lo tanto, o sea cuando me imagino que interrogaron a los curadores, o si los interrogaron, o a Beatriz, o a quien hayan interrogado, obviamente nadie sabía nada. Y entonces, bueno, supongo que se habrán dado cuenta que realmente no pertenecía a ningún grupo de derechos humanos y esto soy condenado a, bueno, ahí en Ciudad de Bo me meten en una segunda celda, que es una celda como de castigo, es una celda mucho más pequeña, con una letrina y una ducha arriba de la letrina y una litera de hierro sin colchón ni nada, donde después me doy cuenta, o sea, me meten ahí, pero a poco rato de meterme ahí, meten otra persona en esa misma celda. Y esa persona empieza a hacerme como muchas preguntas, a tratar de sacarme información. Y, pero se estaba haciendo pasar como por un recluso. Obviamente, yo después me doy cuenta que no. Fue alguien que ellos me metieron para sacarme más información. Era parte de su táctica, como le han hecho a Luis Manuel, como supongo que le están haciendo y le hicieron ya a Hanley, que aún está en Villamarista, según tengo entendido. O sea, se lo tienen que haber hecho muchas veces al principio porque es parte de su estrategia, ¿no? En fin, yo simplemente lo que hice en ese momento fue repetir lo mismo que le había dicho al instructor y no pasaron ni 3, 4 horas o menos, yo creo. Y vienen y sacan otra vez al supuesto recluso que me habían metido ahí, ¿no? En fin, ahí estoy ya una noche más. Y ya después, ya después ellos me llevan entonces para el juicio, el primer juicio, que fue en el Tribunal Provincial de La Habana Vieja, por ahí donde está el Parque Martí, creo que es. En aquel momento estaba ahí, ya no. Ya creo que ya no está ahí. Ese era el Tribunal Provincial. Digo, municipal. Y entonces ahí me hacen el primer juicio. Y un juicio muy rápido, con un abogado de oficio. Y automáticamente, bueno, tenía acusándome a Beatriz, y si mal no recuerdo, era Cristina Vives también. Habían 2.
que era la parte acusadora. O sea, yo me ¿Qué entero después alegaban? también que ellas, primero, pues nada, ellas lo que hicieron fue como contar lo que yo hice y decir que yo no estaba invitado a la exposición, ese tipo de cosas. Ellas, lo que supe también es que a ellas prácticamente las obligan a acusarme porque si no, no hubiera juicio. O sea, alguien tenía que acusarme de algo, ¿no? Y a ellas son las que las ponen a acusarme. Ellas realmente, obviamente, no defendieron nada de lo que yo hice, obvio, eran mi acusadora, ¿no? Y yo no recuerdo mucho realmente, no recuerdo mucho de lo que dijeron, pero sí lo que hicieron fue contar aquello y decir que yo no estaba invitado a la exhibición. Eh, el abogado que me pusieron, pues tampoco defendió nada, absolutamente nada, no me defendió nada. Lo único que recuerdo es que dijo, por tratar de defenderme, dijo que yo no había tenido ningún delito anteriormente, algo así, pero no hizo ninguna defensa en realidad de, para sacarme de ese problema en el que yo estaba, ¿no? ¿Y qué se te estaba aplicando? O sea, la causa era por alteración del orden público. Sí, no, la causa fue exactamente escándalo público. Y escándalo público, claro, me llevaron hasta el límite, porque escándalo público va desde una multa hasta 6 meses de privación de libertad. Y obviamente, como mi caso, ellos quisieron y funcionó, les funcionó de alguna manera, que fuera un caso ejemplarizante, pues me ponen la pena máxima, que era 6 meses. Y, y les funcionó porque después de eso, pues no sucedió más nada en el arte cubano hasta años después, ¿no? Hubo como un vacío ahí, todo se calmó. Fue la manera que en aquel momento ellos calmaron y bajaron el nivel de todo lo que estaba sucediendo con los artistas cubanos de ese momento. Hoy en día lo han hecho de otras maneras, ¿no? Que ya hablaremos al final de eso, pero más adelante. Pero en aquel momento, o sea, ni siquiera me dieron una oportunidad o me dieron un cordel o sencillamente fue la condena. De ahí, de ese juicio, fui a prisión. O sea, no me mandaron para la casa a esperar la apelación porque yo apelé. De ahí voy al combinado del Este. Me meten en una celda que le llaman el depósito, que es una celda que estás ahí como en espera que te asignen tu celda oficial, ¿no? Y bueno, por ahí pasas por todo el proceso de la foto, de las vacunas que te ponen, te pelan, ¿no? Todo esto que te hacen. Y, y ahí estoy, en Combinado del Este, estoy 5 días, o sea, estuvo mucho tiempo, pero quiero decir, al quinto día de estar ahí, me llaman, me sacan de la celda, un oficial, y no, primero me avisan la noche anterior que tenía al día siguiente mi segundo juicio de apelación, ¿no? Y ahí te das cuenta que todo lo quisieron hacer muy rápido. O sea, en un momento un juicio de apelación puede durar meses, años, lo que sea, ¿no? Pero obviamente aquí estaban tratando que todo sucediera muy rápido para que fuera evidente, para todos los artistas y en general lo que no podían hacer o a lo que no se podían atrever, o sea, lo que le podía costar, ¿no? Entonces, nada, ahí sí me hacen un segundo juicio en el Tribunal Provincial, que está ahí por el Capitolio, y ahí se ratifica la sentencia de los 6 meses. Los dos juicios fueron a puerta cerrada, no permitieron nadie, o sea, solamente mis padres eran los que están permitidos entrar, nada de prensa, nada de nada.
Cuando sales a los 6 meses, bueno, supongo que algo que se habla mucho hoy es justo esta falta de complicidad, de solidaridad del mismo medio artístico con los artistas que son tomados, como en tu caso, como el ejemplo para mostrarle al resto lo que no se puede hacer. Bueno, antes de salir y una vez que sales, ¿tuviste apoyo por parte del gremio, de los artistas, de los funcionarios, de curadores? O sea, ¿se interesaron por tu caso? ¿Hubo protestas, hubo denuncias, hubo quejas? Bueno, en aquella época las protestas y las denuncias sabemos que eran nulas, pero quejas o algún tipo de muestra de apoyo. Mira, la verdad, bueno, una vez que salgo, es que me empiezo a enterar de algunas cosas, pero no hubo apoyo realmente. Tampoco había mucho cómo hacerlo. Yo creo que la gente no entendía tampoco a dónde iba a ir o qué iba a hacer para reclamar por mí. No es como ahora que todo empieza por las redes sociales y ya después quizás vas a la estación y pones alguna queja o algo. En aquel momento no. Tengo entendido, creo que fue, no sé si Gerardo también, Gerardo Mosquera o Orlando Hernández. Sí, fue uno de los que me contó que él fue, creo que al ministerio a preguntar, y le dijeron que mi caso estaba en aquel momento, cuando él preguntó, cuando sucedió, que mi caso estaba a otros niveles y que eso estaba en manos de las autoridades. Hay un amigo, Magín Pérez, artista también, que me cuenta después que él también, no sé exactamente a dónde él fue a preguntar, pero él también estuvo preguntando y le dijeron más o menos lo mismo. De hecho, fue uno de los artistas también que en aquel momento fue censurado, ¿no? Esto, yo apoyo no sentí ninguno, realmente, pero entiendo que eran también otros tiempos más difíciles, con mucho menos libertades que hoy. O sea, se hablaba menos, pero había más represión. Ahora es la misma, lo único que es más visible, ¿no? Esto, y no, realmente apoyo sí no hubo. Sin embargo, me molesta más ahora que no hay apoyo, porque ahora están todas las condiciones más creadas para que se pudiera apoyar a Hanley, se pudiera apoyar a Luis Manuel. Y sí, y lo he dejado saber en las redes por ahí. Es bastante molesto ver cómo la gente, cómo muchos artistas se han quedado callados, o sea, muchos. Se pueden contar pocos los que se han realmente pronunciado abiertamente. Y es una de las cosas que en este momento me molestan bastante con lo que está sucediendo con Hanley y Luis Manuel y también Michael, ¿no? Y con Michael. Oye, Ángel, otra pregunta. Bueno, ya me habías dicho que antes de que te llevaran preso, después de esos 6 días, en esa semana, pues te dan de baja en el trabajo, es decir, te expulsan. Cuando pues sales de esos 6 meses, que supongo que ya han sido finales del 90, principios de 91 aproximadamente, pues sales sin trabajo. ¿Qué pasa también con el Instituto Superior de Arte, digamos, con tus colegas, con el propio medio, con los espacios, ¿no? En los que de alguna manera se te podía acoger cuando saliste? ¿Hubo acogida? ¿Se te relegó completamente a otro espacio? ¿Quedaste en el ostracismo? ¿Qué pasa cuando sales? Bueno, como había comentado, yo en el 90, o sea, yo salgo en noviembre, es de mayo a noviembre, ¿no? Del 90.
cuando yo salgo, bueno, en ese tiempo no fui dado de baja de Elisa. Yo cuando salgo, o sea, yo era estudiante de Elisa de tercer año. Cuando yo salgo de la prisión, como no recuerdo, quizás la semana siguiente, algo así, yo voy al instituto a continuar mi curso, supuestamente, o a ver qué pasaba con mi curso, qué iba a pasar, si iba a empezar al siguiente año, al siguiente curso, o cómo iba a ser, ¿no? Y cuando me reúno con el director en ese momento de artes plásticas, en automático me dice, no, tú has sido baja automática por problemas políticos y eso estuvo en manos del partido o algo así me dijo, no en manos de nosotros. O sea, fueron obligados de alguna manera a que me dieran baja, ¿no? O sea, según me dijeron, no estuvo en sus manos. A ellos los obligan a darme baja del instituto y ya a partir de ahí ya yo no continué más en Elisa, lo dejé en tercer año. Y con las instituciones, obviamente, yo formé parte de una lista negra que quizás ya estuvo esa lista, ya había estado o estaba igual Juansi, Crespo y quizás algunos otros, donde no se nos permitía estar dentro de ninguna exhibición. Y donde quiera que ibas a tratar de ¿cómo se llama? De hacer algo, pues no podías, o incluso había algún que otro curador que me decía, estoy tratando de incluirte en esta muestra, pero me dijeron que no, que si tú estabas no se hacía la muestra, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, Jorge de Melo fue uno, Jorge de Melo, que era en aquel momento director, creo, del taller de serigrafía, se iba a hacer una exhibición ahí. De hecho, él me estaba preparando una exhibición ahí personal y automáticamente le dijeron que no y después tuvo problemas él por querer defender mi exhibición ahí. Y así le sucedió a varios. Orlando Hernández también le sucedió con una exposición en Galería Habana, donde trató de incluirme y le dijeron que si mi obra estaba, no iba a la exhibición o algo así. Y bueno, hubo varios curadores que en aquel momento, no hablo quizás del primer año, ¿no? 2 o 3 años después de eso, me consideraron para alguna exhibición, pero le decían que no automáticamente, ¿no? Y bueno, hasta que aparece la invitación de Sandra y Ezequiel ya en el 96 Aglutinador. para hacer una exhibición en Aglutinador, pero obviamente es un espacio independiente. Y ahí es donde hago como mi primera exhibición después de salir. Y no hubo manera, ellos fueron bastante atrevidos y yo eso se lo agradezco, se lo agradeceré toda la vida porque hacerme una exhibición personal en aquel momento era bastante complicado. Y justamente la exposición tenía que ver con toda mi experiencia en prisión. Realmente no hice ninguna obra nueva para esa exhibición. Esa exhibición lo que hice eran puros objetos y dibujos. Todos los objetos que usé dentro de la prisión que yo pude sacar, desde mi cepillo de dientes hasta un vaso, hasta la sábana, el mosquitero, todo se exhibió en esa muestra, más algunos dibujos que yo había realizado dentro de la prisión, que después se convirtió en un libro. Esa fue la primera muestra donde mucha gente pudo ver mi experiencia y, bueno, mi obra de alguna manera.
Y un poco eso es lo que marca, supongo, también la decisión de irte de Cuba, ¿no? La poca posibilidad que tenías realmente de seguir existiendo en ese espacio como artista. Sí, o sea, el hecho de que Sandra y Ezequiel me pusieran en el aglutinador no cambiaba mucho, porque como es un espacio, es un espacio independiente, pues por el otro lado las instituciones seguían censurándome igual. De hecho, creo que fue en el 97, no me acuerdo qué bienal fue, también en el taller de serigrafía, en ese momento estaba de director David Mateo, él también se arriesga, vamos a decir, a ponerme una instalación. Era una exhibición curada por Omar Pascual y Cristina Padura, y se logra que se incluya la instalación, pero el día de la inauguración fue retirada. O sea, fui obligado a retirar mi instalación de ese lugar por la directora que en este momento no me acuerdo, del consejo, algo así, en aquel momento. El caso es que fue que la obra fue retirada. Lo que quiero decir es que la censura con mi obra se continuó por la parte institucional. Ahora, ¿qué sucede? ¿No hubo acoso más, o sea, por parte, digamos, de la seguridad, de la policía? O sea, no hubo ningún tipo de contacto después ya de tu salida. No, después de eso no. O sea, acabado de salir de la prisión, sí. De hecho, yo tenía que ir a firmar cada semana, o no, cada mes o algo, al punto de control ese de la zona de policía, hasta que yo consiguiera hasta que yo consiguiera un trabajo o algo así. Pero realmente no era que me estuvieran, que yo sepa, que me estuvieran siguiendo o acosando, ¿no? Y entonces, nada, las instituciones sí eran las que me mantenían censurando. A mí lo que me salva de alguna manera es que ya curadores cubanos, no voy a decir nombre porque habría varios, empezaron a incluirme en exhibiciones fuera de Cuba. Y ahí ya ellos sí no tenían cómo controlarlo, ¿ves? Entonces yo realmente empiezo a exponer más fuera de Cuba que en Cuba. Ya quizás después del 96, algo así, o 95, empiezo a participar ya en varias exhibiciones internacionales. Y eso era lo que me ayudaba a mantenerme un poco, ¿no? O sea, yo nunca dejé de pintar, siempre seguí o haciendo los objetos, dibujos, lo que hacía, ¿no? Pero hasta esos años no era que pude, como que mi obra pudo empezar a salir, ¿no? Ángel, una pregunta, porque bueno, las diferencias entre lo que te ocurrió a ti, lo que está ocurriendo ahorita con Luis Manuel Otero, con Hamlet, con Michael, pues son diferencias de contexto, pero a mí me gustaría, no sé si quieras compartir también tu percepción de qué ha variado del año 1990 al 2021, donde siguen recurriendo, digamos, a esos mismos procedimientos, pero que evidentemente hay algo que ha variado. O sea, en el 90 cayó sobre ti toda la fuerza moral del Estado, que claro, al someterte a un proceso judicial de encarcelamiento, o sea, de alguna manera se te etiquetaba como un criminal, eso tenía una repercusión, o sea, términos sociales, de cómo ibas a ser percibido tú luego, de cómo también iban a relacionarse contigo las instituciones. Pero digamos que esa fuerza hoy muchas veces sabemos que ha menguado, sin embargo, siguen recurriendo a los mismos procedimientos. Entonces, bueno, mi pregunta es un poco, ¿qué crees tú que ha variado, además de eso? Bueno, déjame contarte que hablando de la criminalización y cómo la expandían, recuerdo que al salir me cuenta, bueno, y también me cuenta mi padre con mucha pena, que a muchas
que a muchos de los pertenecientes al Partido Comunista de Cuba le ponían mi video, el video de mi performance, como algo criminal de alguna manera, como diciendo, esto no debe pasar. O sea, increíblemente fueron capaces de criminalizar mi performance a ese punto, de enseñárselo a la gente del partido para que viera lo que no podía suceder, ¿no? Era para mí, cuando yo me enteré de eso, era como el colmo, pero y me daba hasta, o sea, mi padre era del Partido Comunista. O sea, me imagino la vergüenza que tiene que haber pasado a mi padre, que sé que la pasó, que le presenten a él mismo ante un grupo de gente del partido mi video, ¿no? Una cosa muy extraña. Bueno, quería poner ese ejemplo para que se viera cómo ellos Y desde supongo, entonces no trataban sabes de... si también circuló en el Instituto Superior de Arte, es decir, si lo usaron también como un video En el para instituto leccionar, no tengo... En el o instituto no solo a tengo nivel del idea. Hasta donde partido. yo me enteré, era como a nivel del partido. Entonces, bueno, volvemos a tu pregunta. La diferencia sería, yo creo que la diferencia grande es el internet, las redes sociales y la presión que que hacen estos medios a nivel internacional. Yo creo que si a Luis Manuel, por ejemplo, ¿no? Se le permitió muchas veces, o sea, tuvo no sé cuántas detenciones, se le permitía regresar a su casa, volverlo a detener, y así era por la presión de de las redes sociales, ¿no? Supongo. Pero obviamente llega un punto donde ellos ya eso no les interesa. O sea, ya está probado que es un punto que ellos dicen, no me interesa la opinión internacional, y Luis Manuel va preso completo, Han le va preso completo, Mike va preso completo, ¿no? Ellos tuvieron como dándole tiempo, alas, hasta que hay un momento que dicen, ya, esto no puede ser más, y ya lo encarcelan, aunque no están condenados, ahí están encarcelados. Y es un poco la diferencia, ¿no? En mi momento era, esto tiene que ser ahora y ya, como caso ejemplarizante, y nadie se va a enterar, nada más que los que les interesa aquí, para que sepan que no puede suceder, pero internacionalmente no, ¿no? Y ahora la diferencia es que como todo se convierte en noticias tan pronto, quizás ellos, o sea, los represores y el gobierno en general, pienso que lo han pensado mucho más para poder llevar finalmente a Luis Manuel, que es el que más tiempo ha estado en detenciones. Yo creo que lo pensaron mucho más, pero bueno, finalmente ya sabemos que ahí están y ni siquiera con la presión internacional se ha logrado Sacarlo. nada realmente. Lamentablemente no se ha logrado. No, y esta obsesión, porque bueno, cuando tú decías que justo en tus interrogatorios, como la preocupación de ellos era tu conexión, tu posible conexión con grupos de derechos humanos o con grupos opositores, yo creo que esa sí es una obsesión para las autoridades cubanas cuando se enfrentan a este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, el no comprender la naturaleza misma del fenómeno y el tener que establecer una conexión, digo, porque además en términos legales hacer esa conexión le facilitaría muchísimas cosas, pero creo que hay algo que también trasciende el mero pretexto legal, ¿no? De conectarte con un grupo opositor o con un grupo de derechos humanos para poder decir es que es un disidente, es alguien que está haciendo terrorismo, es alguien que, etcétera, etcétera. Y es realmente la incapacidad de comprender la naturaleza de estos fenómenos desde el arte para oponerse, para de alguna manera disentir, ¿no? Respecto al Estado. Y creo que sigue siendo lo mismo, o sea, es lo mismo, pasó con Tania en el 2014 y sigue pasando todo el tiempo con Tania, no ha dejado de pasar. Con Luis Manuel Otero, con Hamlet, o sea, ahorita
es como Hamlet es un terrorista, o sea, como lo está presentando básicamente por la acción que estaba proponiendo, que además nunca se llevó a cabo en este caso. O sea, ya aquí están simplemente aprendiéndolo por una acción que nunca se llevó a cabo, simplemente por la intención. Disculpa que interrumpa, yo creo que el caso de Hamlet es aún más grave, justamente por lo que estás diciendo. O sea, nadie debería estar en prisión, pero sabemos que Luis Manuel ha hecho sus acciones y lo han detenido por sus acciones constantemente. Sin embargo, lo más grave de Hamlet es que no llegó ni a hacer la acción. Pero no solo que no llegó a hacer la acción, es que intervinieron una conversación privada y con esa conversación privada lo están condenando. O sea, es totalmente una ilegalidad monstruosa lo que están haciendo específicamente en el caso de Hamlet. O sea, ¿de qué lo están condenando? ¿Por qué lo están condenando? Si no llegó ni a hacer la acción, ¿no? Entonces, es grave porque ahí ellos te están mostrando hasta dónde pueden llegar. Y el caso de Hamlet se me hace más ejemplarizante también, quizás como fue el mío en aquel momento. Porque te están diciendo, podemos hacer contigo lo que querramos desde que escribes un email. Entonces, eso sí está grave y fatal en estos tiempos. Sí, totalmente. Y por otra parte, yo creo que, bueno, algo que ha hecho siempre el gobierno cubano es justo hacer legítimo lo ilegítimo, pero en este caso ya está llegando a un grado en el que no tiene comparación, digo, o sea, desde la propia aprehensión en el 90, el hecho de llevarte a la pena máxima de 6 meses era algo totalmente ilegítimo, o sea, por las propias condiciones de lo que había sucedido, todo lo que eso desencadenó, digamos, ¿no? La expulsión de Beatriz Aulet, que no fue propiamente por el performance, es decir, ya había. Sí, era por varias cosas que estaban sucediendo. De hecho, lo del Castillo de la Fuerza fue ya desde el Castillo de la Fuerza, ella la estaban como viendo cómo moverla. Exacto. Tengo Luego, entendido. Armando, sí, o sea, es como esos funcionarios que son como los tres grandes representantes de los 80, Beatriz Aulet, Marcia Leiseca, que era la mano derecha de Armando Hahn, y Armando Hahn. Y un poco después del objeto esculturado, bueno, específicamente de tu performance, de la esperanza, lo último que se está perdiendo, pues ya ocurre, es como el pretexto para la destitución final, digamos, de ellos. Y es un poco esa misma lógica de hacer legítimo lo ilegítimo, también lo que está operando en el caso de Hamlet hoy, ¿no? Y que nos parecía como muy productivo el tenerte acá, el escuchar también tu testimonio de lo que habías vivido, pero también tu apreciación como alguien que vivió en carne propia esa fuerza que muchas veces parece abstracta, ¿no? Del Estado sobre alguien y que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Tú has contado ahorita el tema de la vergüenza, el tema, cómo pasa también por la familia, ¿no? El que tu padre haya tenido que enfrentarse a ver un video donde tú eras el objeto, El ¿no? delincuente. Exacto. Entonces, ¿cómo operan ahí muchísimos mecanismos que sabemos que siguen operando hoy? El trabajo con la familia, por ejemplo, la presión con la familia. Supongo que en tu caso eso haya sido fundamental también, y en muchos otros casos lo son. Lo está haciendo con Camila, por supuesto, las madres, ¿no? Siempre es como la figura a la que se apela. Acaba de pasar con Laritza de Cubalex también y con su mamá. Es decir, que hay una forma de presionar, hay una manera también de controlar a través de la familia, ¿no? Que queda en Cuba. No, a mí me parece, y disculpa, a mí me parece, hablando de este punto y de la ilegalidad, o sea, cómo en estos tiempos han sido capaces de, a la vista de todos,
controlar y detener en sus casas, o sea, casi como una prisión domiciliar, a Tania, a Carolina, a Caterine, Camila también, o sea, este nuevo método de controlar me parece terrorífico, o sea, una cosa que ya ni te la podías imaginar, o sea, que tú no puedas salir, también Luz, ¿no? Que no puedas salir de tu casa. Esto me parece ya el colmo de lo que pudiera ser una dictadura, aunque sabemos que nunca, para una dictadura nunca hay un colmo, ¿no? Pero siempre pueden hacer más y más y más. Pero no, de pronto, y eso sí ha cambiado, en aquella época no existía esto, ¿no? Esto que yo estoy viendo ahora, de que te tienen en tu casa condenado sin estar condenado, es una cosa de horror, ¿no? Y cómo lo hacen tranquilamente y abiertamente, sin importarle ya nada de la opinión pública. Y lo peor es que aún hoy estamos hablando y no le vemos el fin a eso, ¿no? O sea, el caso, todos los días estamos como viendo qué va a pasar con Harley. Vemos que pasa un día, pasó un mes, pasaron 2 meses, llevan 60 días, sí, y se van sumando días y vemos que sigue sin pasar nada, ¿no? Y realmente es triste, ¿no? Bueno, pasan cosas, anunciaron la Bienal de La Habana. En medio. Bueno, eso es casi de risa, ¿no? Es muy serio, pero la verdad es patético, es patético. Es patético que estén anunciando una Bienal de La Habana como si todo estuviera bien, cuando hay montones de artistas y periodistas y críticos de arte ahí condenados en su casa, ¿no? Esto es vergonzoso realmente. Pero lo peor es, y todavía no han salido de la lista de artistas participantes, pero ahí va a estar lo peor. Ahí vamos a ver cuántos artistas se van a sumar a... Están en todo su derecho, ¿ok? Pero ahí vamos a ver cuántos artistas se van a sumar a ese circo y cuántos apoyan a un régimen y a unas instituciones que están apoyando una dictadura, ¿no? Pero bueno, cada cual tiene su derecho a participar donde desee, pero sí, me parece vergonzoso que estén dándole tanta difusión ahora a una bienal que no tiene ni sentido, ¿no? Porque sabemos ya desde un principio que es una bienal que va a estar censurada. Ahora, recientemente vi en la página de ellos que lanzaron una convocatoria a artistas que podían participar y es como de risa porque sabes que de antemano ya van a estar censurados muchos artistas que si quisieran participar, a lo mejor no les interesa, pero si quisieran no van a poder participar. Entonces es una convocatoria ahí ficticia que acaban de sacar. Sí, o sea, ahí sabemos quiénes son los artistas que pueden participar y también cómo eso se convierte en un mecanismo de control, ¿no? En un país donde el Estado lo controla absolutamente todo, este tipo de eventos lo que significa también para los artistas y cómo en muchos casos eso mueve a la gente a poner por delante su carrera, su comida, su vida material y bueno, dejar de lado otras cosas que son igualmente o más importantes, dependiendo de lo que una priorice en ese caso. Pero sabemos que va a ser así, sabemos que va a haber gente que se va a sumar, siempre ha pasado, es decir, es imposible que un sistema se sostenga por sí solo de esa manera. O sea, hay gente sosteniendo ese sistema, hay instituciones sosteniendo ese sistema y va a seguir siendo así mientras haya un consenso respecto a mantener o no el régimen cubano, ¿no? Habrá que ver hasta cuándo también pasa eso. Oye, Ángel, yo te quiero agradecer muchísimo, ya llevamos 1 hora conversando. A mí me gustaría... ¿Ya pasó 1 hora? Ya pasó 1 hora,
Ya pasó una hora. A mí me gustaría preguntarte, igual antes de terminar, un poco cómo ha sido tu relación después de haberte ido de Cuba con Cuba en términos profesionales. Es decir, ¿has podido regresar? ¿Has podido participar de alguna exposición oficial en Cuba? ¿Has podido, por ejemplo, te han contactado para comprar obras como parte de la colección del Consejo Nacional de las Artes Plásticas? Nada. ¿Has formado parte de alguna nómina? No, yo sé que no, pero bueno, Mira, ¿cómo ha sido esa relación profesional? mira, yo después que me fui de Cuba, en 2005, creo que me fui ya definitivo, eh, he participado en algunas exhibiciones colectivas me han invitado curadores de Cuba, ¿no? No sé, participé en la Huella Múltiple algunas veces, participé en estos eventos que organizaba René Francisco, este evento de performance, en algunas cosas, pero exhibiciones en instituciones del Estado no he participado más ni me ha interesado mucho tampoco. O sea, como exhibición personal, ¿no? Sí participé hará ya como 2 años, hice otra exhibición personal en otro espacio independiente que se llamaba, ya creo que no existe, se llamaba 66, que lo llevaba Sandra Contreras y Vivian, ¿no? Entonces ellas, que también siempre me han apoyado mucho, ya ellas fuera de la unidad, ves que ellas estuvieron en la unidad un tiempo, ¿no? Ellas, la verdad, ellas me han apoyado durante mucho tiempo y me pidieron esta exhibición en su espacio, yo creo que hace como 3 años, y fue como lo último que hice en Cuba realmente, y fue un espacio independiente. Sí, te hacía la pregunta porque sé que hubo un momento entre el 2012 y el 2000, creo que entre el 2011 y el 2013 en el que la institución quiso negociar con parte de esa generación de los 80, 90 que había emigrado o que había sido censurada o que había sido de alguna manera criminalizada también o etiquetada. Intentaron establecer como esta conexión. Muchos artistas que no habían regresado hasta ese momento regresaron, expusieron en Cuba, otros no los dejaron regresar, por supuesto, o sea, había ahí también un proceso de decidir a quién sí y a quién no, ¿no? Y era un poco por eso la pregunta. Sí, que fue cuando empezó a exponer en el Museo Nacional también Alexis, creo Exacto. que eh, Tomás Sánchez, Ujú. de Consuelo estuvo también exponiendo. Sí, empezaron a tratar de regresar a algunos artistas de aquellos tiempos a que exhibieran. Pero no, yo no cuento en eso, yo creo, todavía. Oye, ¿y tú crees que realmente, esto sí ya es una pregunta, digo, pues yo tengo también como mi apreciación al respecto, pero ya ves que se cuenta mucho desde la historia del arte cubano que es tu exposición la que le pone un punto final al movimiento de los 80. O sea, termina los 80, termina esa efervescencia que había con la esperanza del último que se está perdiendo. ¿Crees tú realmente que fue un cierre para lo que abrieron los 80? Sí, bueno, yo lo digo desde la historia y lo digo desde lo que Sí, sí. cuentan los mismos críticos, o sea, yo no soy quien para decirlo, o sea, pero sí, ya varios críticos, o sea, han coincidido que esa exhibición cerró los 80 y fue obvio, o sea, querramos o no, aunque fue en el 90, pero sí cerró esa generación, porque ya después de eso, primero, el gobierno se dedicó a favorecer y a facilitar la salida de muchos artistas del país. Y hubo un éxodo de artistas tremendo. De casi toda la generación esta de los 80 se fue a principios de los 90. Muchos salieron a México, la mayoría salió a México. Y he sabido que eso fue propiciado también por el gobierno para descompresionar el ambiente.
O sea, durante esos primeros años, los 90, no sucedía absolutamente nada en el arte y mucho menos con la energía y la intensidad y la intención que tenía en los 80. Cuando se empiezan a abrir exhibiciones ya un poco más importantes en los 90, ya es toda esta generación de que hace una obra un poquito más sutil, más metafórica, más complaciente. Ahí empiezan los carpinteros, empieza esta generación, ¿no? Creo que la exposición, no me acuerdo cuál es la exposición que se hace, donde he reunido varios artistas de esa generación, pero ya es una obra totalmente más complaciente, más sin menos aire de crítica social o crítica en general, ¿no? Ya desaparece, esa energía desaparece totalmente. O sea que, querramos o no, ahí está la historia y los hechos lo están diciendo. O sea, no hubo más energía de los 80 después de los objetos culturados. Y yo creo que obviamente mucho tuvo que ver la salida, el éxodo de tantos artistas a la misma vez, ¿no? Sí, yo creo que hay dos nombres que quedaron marcados en los 80 y son Juansí y Ángel Delgado. O sea, bueno, y Crespo, por supuesto, ¿no? Como la pareja de Juansí en Arte. Te agradezco muchísimo, Ángel, que hayas compartido pues el testimonio. Yo sé lo que implica también el tener que volver a contar y el revivir también todos esos procesos que muchas veces uno tiene que ponerlos a un lado para continuar con la vida, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo que hayas compartido en el espacio y que también pues desde tu lugar sigas aportando a la reflexión sobre lo que está pasando hoy en Cuba con otros artistas, ¿no? Como son Luis Manuel, Michael y Hamlet. Y nada, le agradezco muchísimo también a todas las personas que nos han estado siguiendo, que han participado, que han interactuado con nosotros durante esta conversación. Y nada, muchísimas gracias, Ángel. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Y bueno, desde la distancia se hace lo que se puede para ayudar a los colegas, ¿no? Gracias. Así es, muchísimas gracias. Bye, bye. Bye. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.